Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más importantes, si no la que más, de la economía. ¿De dónde sale la riqueza de las naciones? O sea, ¿qué es lo que de verdad impulsa el crecimiento económico a largo plazo? Y es que esta es la pregunta, la que ha obsesionado a economistas y líderes políticos durante siglos. No hablamos de si la bolsa sube o baja este mes, no. Hablamos de esas diferencias enormes, gigantescas, en el nivel de vida que vemos por todo el mundo. Entender este puzzle es básicamente entender cómo funciona la economía moderna. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, miremos este número. Entre 1950 y 2019, la producción por persona en Japón se multiplicó por 13,6. Es una transformación brutal del nivel de vida en apenas un par de generaciones. Y ojo, que no es un caso aislado. Si echamos un vistazo al panorama general, vemos varias cosas muy claras. Desde mitad del siglo XX, los países que ya eran ricos no solo han seguido creciendo un montón, sino que además sus niveles de riqueza se han ido acercando. Es lo que se llama convergencia. Pero un momento, hay que entender que esto del crecimiento sostenido es algo muy nuevo en la historia de la humanidad, y esta convergencia desde luego no es para todos. Mientras que muchas naciones en Asia están acortando distancias a una velocidad de vértigo, muchos países de África, por desgracia, se están quedando atrás. Entonces, venga, pensemos, ¿cuál es la explicación más intuitiva de por qué unos países producen más que otros? Lo primero que se nos viene a la cabeza es el capital, ¿verdad? Tener más cosas. Pero, ¿de verdad es tan sencillo? ¿Es esa la respuesta definitiva? A ver, cuando hablamos de capital no nos referimos solo a dinero, nos referimos a todo lo físico que se usa para producir otras cosas. Imagina las fábricas, los ordenadores de una oficina, los tractores en un campo o las carreteras por las que viajan los camiones. Parece de cajón. Cuantas más herramientas y maquinaria tengamos, más podremos producir. La lógica parece aplastante, ¿a que sí? Un país ahorra una parte de lo que gana, ese ahorro se usa para invertir, esa inversión sirve para comprar más capital, más máquinas, más edificios, y con más capital se produce más. Un círculo virtuoso perfecto. Pues aquí es donde llega el giro de guión. Tanto la teoría económica como la evidencia nos dicen que esta receta tan simple tiene un límite. Acumular más y más capital funciona, sobre todo al principio, pero llega un punto en que por sí solo no puede generar crecimiento para siempre. Entonces, si no es solo el capital, ¿cuál es el ingrediente secreto que nos falta? Y aquí lo tenemos, el verdadero motor del crecimiento a largo plazo. Ese ingrediente secreto que permite que la prosperidad siga aumentando es el progreso tecnológico. Aquí, y no en otro sitio, está la clave del crecimiento perpetuo. Ahora, mucho cuidado. Cuando decimos tecnología, no hay que pensar solo en el último iPhone o en cohetes espaciales. En economía, el progreso tecnológico es algo mucho más amplio. Es conocimiento, es descubrir una forma más eficiente de organizar una fábrica, es una nueva fórmula química, es un programa que optimiza rutas de reparto. En resumen, es la capacidad de sacar más jugo, más producción, con la misma cantidad de máquinas y de gente trabajando. Esta imagen lo deja clarísimo. La primera barra es lo que pasa si solo nos dedicamos a acumular capital. Al principio se crece rápido, sí, pero cada máquina nueva aporta un poquito menos que la anterior, y al final el crecimiento se frena, se estanca. La segunda barra, en cambio, es la magia de la tecnología. Va empujando constantemente hacia arriba la productividad de todo ese capital, permitiendo un crecimiento que en teoría no tiene por qué detenerse nunca. Así que la idea clave, y esto es fundamental, es la siguiente. Ahorrar e invertir es súper importante, claro que sí. Un país que ahorra más va a tener, en general, un nivel de vida más alto que uno que no lo hace. Pero para que ese nivel de vida siga creciendo año tras año, década tras década, necesita sí o sí el motor del progreso tecnológico. Digamos que el ahorro te ayuda a mudarte a un piso más alto en el edificio de la riqueza, pero la tecnología es el ascensor que te permite seguir subiendo de planta indefinidamente. Vale, perfecto. Ya hemos quedado en que la tecnología es el motor. La pregunta que viene ahora es obvia. ¿Y qué le echa gasolina a ese motor? ¿De dónde salen las nuevas ideas? ¿Qué hace que mejore la eficiencia? Pues la investigación económica apunta a dos factores principales. El primero es lo que llaman la fertilidad de la I+D, de la investigación y el desarrollo. O sea, cómo de buenos somos convirtiendo euros y horas de trabajo en ideas que de verdad funcionen. Y el segundo factor es la apropiabilidad, una palabra un poco rara que significa ¿pueden las empresas o los inventores que crean algo nuevo ganar dinero con ello? Porque si la respuesta es no, pues pocos incentivos va a haber para ponerse a innovar. Y claro, esto nos lleva a un dilema político de los gordos. Las patentes y la propiedad intelectual son clave para asegurar esa apropiabilidad. Pero si son demasiado estrictas o duran demasiado tiempo, pueden frenar que las nuevas ideas se difundan, impidiendo que otros puedan usarlas para crear cosas aún mejores. Encontrar el equilibrio justo aquí es uno de los mayores retos para cualquier gobierno que quiera fomentar la innovación.
Pero un momento, que ni el capital ni la tecnología funcionan en el vacío. Todo esto necesita unos cimientos muy sólidos, las instituciones. Y de todas ellas, la más básica, la más fundamental, es la protección de los derechos de propiedad. Si la gente no tiene la seguridad de que va a poder quedarse con el fruto de su esfuerzo, de su inversión o de su ingenio, pues simplemente no invertirá ni innovará. Es la regla número 1 del juego económico. Muy bien, pues con este mapa conceptual en la cabeza, ahora podemos analizar algunos de los debates económicos más importantes de hoy en día. Vamos a ver cómo se aplican estas ideas a los retos que tenemos por delante. Y aquí tenemos una de las grandes paradojas actuales. Por un lado, todos tenemos la sensación de vivir en una época de cambios tecnológicos alucinantes, con la inteligencia artificial, la biotecnología, pero por otro lado, cuando miramos los datos económicos, vemos que el crecimiento de la productividad lleva décadas siendo bastante mediocre, bastante lento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Miden mal las estadísticas o es que el impacto de estas nuevas tecnologías todavía está por llegar? Y claro, esta es la pregunta del millón que siempre acompaña a cualquier ola de innovación. El miedo a que las máquinas nos quiten el trabajo a todos. Es un miedo tan antiguo como la revolución industrial. Pero ¿será esta vez diferente con la llegada de la inteligencia artificial generativa? A ver, si miramos la historia, la lección es que la tecnología, a la larga, siempre ha creado más empleos de los que ha destruido. El problema real no es tanto el desempleo masivo, sino el cambio estructural que provoca. Hay gente que sale perdiendo, trabajadores cuyas habilidades de repente ya no valen tanto, y eso ha aumentado mucho la desigualdad. Lo curioso es que, hasta ahora, los más perjudicados solían ser los trabajadores menos cualificados. Con la IA generativa esto podría darle la vuelta a la tortilla y afectar mucho más a empleos de alta cualificación. Y por si el reto de la IA y el empleo no fuera suficiente, nos enfrentamos al que es casi con toda seguridad el mayor desafío de todos para nuestro modelo de crecimiento, el cambio climático, que está impulsado por nuestro modelo económico, amenaza los mismísimos cimientos de la economía global y nos obliga a replantearnos de arriba a abajo cómo generamos riqueza. Así que nos vamos con esta reflexión final. Hemos visto que el motor del crecimiento, impulsado por la tecnología y apoyado en buenas instituciones, es una fuerza increíblemente poderosa. Ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza. La gran pregunta para nuestro futuro ya no es si podemos pararlo, sino si seremos capaces de aprender a dirigirlo, a guiarlo de forma inteligente para afrontar los enormes desafíos de la desigualdad y la sostenibilidad. La respuesta que demos a esa pregunta, sin duda, definirá el mundo en el que viviremos.